Buenos días. Hoy es 2021 ya, 2 de enero 2021. Empieza el nuevo año. Esperemos empiece una vida diferente, una vida nueva para todos y cada uno de nosotros. Bueno, ahora en esta ocasión quiero empezar el año hablando de algo que considero que es más importante que la física, que las matemáticas, que todos los conocimientos científicos. Pues voy a hablar de algo espiritual. Habíamos analizado, habíamos investigado que nosotros estamos formados de tres partes. O sea, el ser humano son tres partes. Es un cuerpo, que es lo físico. Tiene otra parte que son los pensamientos, ¿verdad? Los sentimientos, vamos a llamarle otra área que es la física, vamos a llamarle un área mental, y otra área que es la espiritual. Espíritu. Entonces, y uno, dos, tres. Entonces quedamos que somos, los seres humanos somos trinitarios. Tenemos cuerpo, tenemos mente y tenemos espíritu. Cuerpo, mente y espíritu. ¿Sí? Inclusive estoy en un deportivo que triangula Six, que a lo mejor es muy conocido por muchos. Se llama Y o se llama Inca. Nació este movimiento en Inglaterra. Significa Young Men Christian Association. Le llaman a Y o le llaman Inca. Pero en el triángulo que ellos representan es precisamente las tres cosas que hablamos: el cuerpo, la mente y el espíritu. Bien, esto desde hace años se sabe, desde las épocas de Isaac Newton, ¿verdad? Inglaterra ha aportado muchísimo al mundo, ¿verdad? Gente brillante, intelectual, como Leibniz, como es Newton, como es Hooke, muchos científicos. Es increíble la cantidad de científicos que ha aportado Inglaterra, y sobre todo en esa época. En la época de Newton, allá en el siglo XVII, ¿verdad? Cuando Isaac Newton habló de las leyes de Newton, ¿verdad? Algunos recordarán primera, segunda, tercera, ¿sí? Estas leyes de Newton transformaron aparentemente al mundo. Isaac Newton es uno de los más grandes científicos que ha tenido la humanidad. Y yo creo que Isaac Newton descubrió esto de lo que vamos a hablar ahora, de la relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque estas cosas que él propone, Newton, son aparentemente siempre han existido. ¿Sí? La primera ley, por ejemplo, le llaman la ley de la inercia. Pero siempre ha existido. La ley de la inercia no quiere decir que a partir de Newton toda la vida ha existido. Entonces hay cosas que siempre han existido, y hasta que una persona las revela, las da a conocer, los demás lo empiezan a creer y a aplicar y a utilizar. Pero si siempre han existido, ¿por qué todos los que vivieron, las millones de personas antes de Newton, por qué no dijeron o hablaron de estas leyes? ¿Sí? Si siempre han existido. Porque simplemente a veces, actualmente, ahorita podemos estar igual. Hay muchas cosas que están existiendo, muchas, y siempre han existido, pero no las conocemos, no las sabemos, ¿sí? Entonces, la ley de la inercia, acuérdense que con los nombres nos confundimos y todo, pero son leyes muy lógicas, muy simples, que dice: todo cuerpo tiende a estar en estado de reposo. O sea, todo cuerpo, una silla, lo que sea, va a estar en estado de reposo mientras no se le aplique una fuerza. Entonces ahí se va a quedar quietecita. Si yo llego y la empujo, le aplico una fuerza, ¿verdad? Entonces la silla se va a mover. Eso es la ley de la inercia.
Pues siempre ha existido, sí. Nada más que no hubo quien dijera, todo cuerpo tiende a estar en su estado de reposo, a menos que se le aplique una fuerza. Pero la diferencia que hizo Newton, y que muchos no entendían, y además dijo, y todo cuerpo tiende a estar en estado de movimiento, se va a estar moviendo, a menos que se le aplique una fuerza. Por ejemplo, la luna moviéndose alrededor de la Tierra. Se está moviendo, y se va a estar moviendo siempre, a menos que se le aplique una fuerza para detenerla. Pero mientras no exista ninguna fuerza, se va a estar moviendo. ¿Sí? Ahora, lo mismo la Tierra, este es el Sol, la Tierra alrededor del Sol, ¿verdad? El Sol más grande. Entonces, se va a estar moviendo siempre, a menos que se le aplique una fuerza. Esto es la gran diferencia, lo que mucha gente no entendía, no sabíamos en ese siglo. Porque no teníamos el concepto del universo, del espacio, del movimiento de las galaxias, de los sistemas, ¿sí? Esto siempre se va a estar moviendo a menos que se le aplique una fuerza. Ahora, ¿quién le dio esta fuerza inicial? ¿Quién le dio ese empuje? ¿Quién le dio? Ahí empiezan preguntas muy interesantes. Siempre han existido, pero ¿quién me responde con quién dio la fuerza inicial para que la Tierra gire así alrededor del Sol? ¿De dónde vino esa fuerza? ¿Quién? Si alguien me lo dice, lo descubre y sabe exactamente quién la dio, es un conocimiento nuevo. Ahorita nadie lo sabe. Hacemos deducciones, hacemos teorías, pensamos que hubo una explosión y después otra explosión y que esto vino después de otra explosión y que jugamos con la mente, pero no tenemos el conocimiento. Tratamos de explicar cosas, pero no tenemos en verdad el conocimiento profundo. Entonces, la ley de la inercia se aplica entonces en todo el universo, no nada más se aplica en la Tierra. Esa es la ventaja. Él tuvo luz Newton para entender muchas cosas, no solo de la Tierra, sino del universo entero. Sus leyes se aplican en el universo entero, ¿sí? La ley de la gravedad se aplica en el universo entero. Es muy interesante, dice, las masas se atraen, una masa atrae a otra masa en proporción a sus fuerzas. Si esta masa es más grande y esta más pequeño, esta atrae, hazte cuenta, con esta fuerza, la atrae, pues al revés, vamos a aprender. Esta es atraída con esta fuerza y esta masa también atrae, pero a lo mejor atrae con esta fuerza. Obviamente la fuerza que predomina va a ser la mayor. Estos son, no, si yo esta fuerza le quito esta fuerza, pues me va a quedar una fuerza de este tamaño, pero la fuerza va en este sentido. Eso es lo que está pasando con la Tierra, por ejemplo, y con todos los objetos. Y todos los objetos se vuelven chiquitos, todos atraen, todas las masas atraen. Pero, a ver, dice, todas las masas se atraen unas a otras dependiendo de sus masas. Bueno, ya Newton nos lo dijo, ya la ley de la gravitación se maneja, la NASA los maneja, todos los científicos, cualquier físico maneja que todas las masas se atraen, ¿sí? Todas las masas, y eso quiere decir que toda la materia, fíjense qué interesante, toda la materia tiende a atraerse, la materia tiende a juntarse en razón de sus masas. Y así también las galaxias, los sistemas, los agujeros negros, todo jala, toda la materia se atrae en el universo. Ahora, la pregunta, ¿por qué se atrae? ¿Qué sucede? ¿Cómo es esta fuerza? Sé que existe esta fuerza en todos estamos rodeados de fuerzas gravitacionales, de fuerzas de atracción, porque todas las masas atraen, todo atrae. Esto tiene una unidad, esto es una ley. Pero, ¿por qué? Es que depende del tamaño. Sí, yo sé que depende del tamaño. Ya entendí que entre más masa, más atrae, entre más chiquita. Sí, y que depende de la distancia. Sí, entiendo la fuerza. Pero otra vez la misma pregunta. ¿Por qué? ¿De dónde viene esta fuerza?
¿Qué la produce? Es que la produce la masa, sí, pero ellos son más profundos. No, no me interesa saber que la masa la produce, sino por qué existe esa fuerza. ¿Qué es? ¿No son electrones? Descompónmela en ondas, descompone lo que define exactamente qué es. Siempre ha existido, existe, pero no existe una persona que pueda responder con absoluta verdad qué es esta fuerza de gravitación. ¿Qué es exactamente esta fuerza? Estoy preguntando en un sentido profundo, no que me repitan la formulita de la ley de Newton, que la fuerza va a ser igual a G mm' sobre la distancia al cuadrado. Esto no estoy preguntando, esto es la fuerza, ya sé, la puedo calcular, pero estoy preguntando qué es esa fuerza, en un sentido profundo. ¿Qué es? Entonces, si buscamos aprender, si buscamos entender, hay muchas cosas, hay muchos conocimientos que nos faltan, que manejamos como si se supiera, pero que en realidad nuestra ignorancia es sumamente grande. Se ha avanzado mucho, pero falta mucho por avanzar, mucho por conocer. El hombre todavía le falta miles y millones de cosas por descubrir que existen, pero que no las sabemos. ¿Sí? Bien, según la época y cada vez vamos viendo. Pero yo siento que Newton, además de descubrir varias leyes tan lógicas y desarrollar un pensamiento diferente, filosófico, natural, yo siento que Newton encontró esto. Aprendió a tener una relación personal con Dios. Y si no me crean, investiguen, vean, él escribió mucho más de Dios que de la ciencia. Eso casi nadie lo sabe porque todo el mundo habla de la parte científica, pero no hablan de la parte de lo que escribió de teología. Nada más un dato interesante para que lo sepan y ojalá investiguen. Newton dice que de acuerdo a lo que él estudió y habló y checó y vio de teología, yo no sé si Dios se lo revelaría o no, pero él habla del año 2060. ¿De qué va a pasar el año 2060? El año en que Jesucristo regresa a la tierra. Y espero que sepan lo que eso significa. Y si no saben lo que eso significa, los invito a que investiguen la Biblia, a que lean Apocalipsis y van a saber a qué se estaba refiriendo Isaac Newton al marcar el año 2060. Estamos ahorita en el año 2021. Nos faltan para 60, 39 años, estamos a 39 años del 2060, de acuerdo a las estimaciones de Newton, pero Newton nos viene a demostrar que tuvo conocimientos que nadie había tenido antes, las tres leyes de Newton, la ley de la gravitación, se metió al cálculo, en fin, fue físico, matemático, pero lo más importante de Newton fue lo que aportó a la ciencia y sobre todo también sus conocimientos teológicos, la teología. Sin embargo, Newton casi no hablaba de teología porque en esa época, en el siglo XVII, la Iglesia Católica reprimía y no permitía que hubiera opiniones diferentes a las que eran emitidas por la Iglesia Católica. Era tan grande el poder de la Iglesia Católica que bloqueaba y corría inclusive peligro tal vez hasta la vida de Newton si Newton revelaba cosas que hoy sí podemos hablar, hoy sí podemos leer en sus escritos. Los invito a que busquen los escritos de Isaac Newton. Escribió más de teología que de ciencia, ¿sí? Entonces ya no existe el poder de la Iglesia Católica para frenar e impedir que salga a la luz todas las cosas que Newton escribió. Los invito a que lo lean. Bueno, en conclusión, estamos hablando acerca de la relación personal con Dios.
En la relación personal con Dios, tendríamos nosotros que recordar o ver la historia un poco. Y de acuerdo a la historia evolutiva, a la historia del hombre, podemos decir que el hombre vino hace 3 millones de años, pero el hombre aprendió aquí a escribir hace 4000 años, y esta es la historia hasta el día de hoy, hasta el 2020, hace 4000 años antes de Cristo. Por lo tanto estamos hablando de 6000, ¿verdad? 21 años exactamente ahorita, ¿no? La historia hace 6021 años, tomando en cuenta que el cero, recordamos otra vez Jesucristo. El cero viene a ser Jesús, 4000 para acá, y actualmente 2021 nos da 6021 años. 6021 años es la historia del hombre desde que escribe. Ahora, desde que se inventó entonces la escritura, existe, por ejemplo, uno de los documentos más antiguos, pues viene siendo la colección de libros que se ha recopilado a través de muchos años, y estos libros son históricos, son muchos libros, y de aquí, de la escritura del hombre, ¿verdad?, hacia acá. Entonces, ¿cuándo se escribió la Biblia? Pues obviamente a lo mejor aquí el dato exacto no se tiene, pero obviamente fue hace a lo mejor 5500 años, o 5000, en fin. No, cada libro fue descrito en diferente época. No hay un punto exacto porque no es el mismo autor, pero la mayoría de autores también, al igual que Newton, yo creo que descubrieron esto o aprendieron esto, a tener una relación. ¿Y por qué? Porque muchas de las cosas que escribieron tampoco las sabían, sino les fueron reveladas, ¿sí? No se tenía ese conocimiento. Entonces, son muchos libros. Entonces, la Biblia es una recopilación de muchos autores. Hay muchos autores, ¿sí? Ahora, esos autores muy seguramente aprendieron también una relación personal con Dios. Entonces, vamos a analizar. La Biblia se divide en dos partes. Una parte que describe, ¿verdad?, casi esos 4000 años, la historia de 4000 años hasta Jesús. Vamos a decir, representarlo en forma gráfica, así. Vamos a poner que 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Entonces aquí está el punto de partida, el 0, 2 años para acá, 2000 años para acá, y 4000 años para acá. Entonces, a través de este tiempo fue escrita la Biblia. Fue escrita, vamos a suponer, como no sabemos, vamos a imaginar que fue desde este punto, y se terminó la recopilación de lo escrito, es un poquito, unos 100, 200 años después de Cristo. Este es el tiempo en que se escribió la Biblia. Entonces, la Biblia tiene alrededor de casi 2000 años de antigüedad escrita, pero se escribió en dos partes, ¿verdad? Una parte empezó aquí, otra vez Jesús es parte de la historia, Jesús parte de la Biblia, Jesús viene a ser el punto muy interesante a través de todo lo que investiguemos, como Jesucristo es el hombre que cambia, la ciencia cambia, el conocimiento humano. Entonces, la misma Biblia entonces se refiere a antes de Jesús, antes de Cristo, aquí se le va a llamar Antiguo Testamento. Y después de Cristo, se le va a llamar Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, se supone que la vida aquí se llevaba una vida, aquí se llevaban unas reglas, ¿verdad?, que a partir de Cristo cambia todo. Aquí ya se requiere otras reglas, ¿sí?
Y aquí se dice que se vivía bajo la ley. Aquí se vive entonces bajo la ley. Y a partir de acá se vive bajo la gracia. Hay una gran diferencia entre vivir bajo la ley a vivir bajo la gracia. La ley entonces parte de Jesús para atrás, se vivía bajo la ley. A partir de Jesús se vive bajo la gracia. Entonces, anteriormente se vivía en base al Antiguo Testamento. Ahora la vida nueva, la nueva se llama Nuevo Testamento. Entonces estamos viviendo ahora el Evangelio o la buena nueva, por eso es el evangelizar es hablar de Jesús, de que la gente conozca el Nuevo Testamento, con una historia y un fundamento del Antiguo Testamento, un apoyo. Pero vamos a ver lo que pasaba. Entonces la relación personal con Dios también cambió. ¿Por qué cambió? Pues porque simplemente porque aquí era muy difícil bajo la ley tener una relación personal con Dios, ¿sí? Bajo la ley incluso se dice que necesita tener mucha santidad, se necesita, etcétera. Bueno, a grado tal que escribieron que aquel que se atreviera a entrar al lugar santísimo moría, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a tener una relación si entro o me acerco a Dios, me voy a morir? Entonces, se vivía bajo la ley con mucho temor, con mucha reverencia, con mucho respeto. Es más, no se podía pronunciar casi el nombre de Dios. En fin, bajo la ley era muy difícil, ¿sí? Y se supone que estos que atrevieron a escribirse en la Biblia, los diferentes autores que escribieron en la ley, entre ellos el primero podríamos hablar de Moisés, ¿verdad? Y muchos más. Pues Moisés hizo cosas sorprendentes, ¿verdad? Su vida es increíble, pero no las pudo haber hecho si no, la historia del hombre es Moisés. Si no tuvo una relación personal con Dios, Moisés no hubiera hecho lo que hizo, ¿sí? Cómo ayudó al pueblo de Egipto. Fue utilizado por Dios como un medio y el poder de Dios se manifestó a través de Moisés. Y ahí tenemos la apertura del mar, que obviamente ningún hombre lo pudo hacer, pero Dios sí. Y entonces empezamos a ver que Dios sí se puede manifestar en los diferentes hombres. Que llegó uno que retó a muchos a que encendieran un fuego que era imposible de encenderlo, orando a su Dios. Y solo el poder de Dios pudo haber hecho que cayera fuego del cielo y leña mojada, un altar todo mojado, etcétera, se prendiera por oración. O sea, las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento nos indican que hubo una relación personal con Dios con muchos de los diferentes escritores, ¿sí? Entonces, esta relación personal con Dios la descubrieron ellos, pero estamos hablando de personas escogidas, personas selectas, especiales, ¿verdad? Como que pues era solo ciertas personas, no cualquiera podría tener una relación personal con Dios. ¿Y qué es lo interesante ahora? Y que muchos ahora les parece increíble y sin embargo es real, es posible, ¿sí? Cualquier ser humano, a partir de la gracia, a partir de Jesús en adelante, cualquiera puede tener una relación, no como antes, sino ahora cualquiera. Fíjense qué cambio tan interesante, vivir bajo la gracia. Ahora cualquiera puede acercarse a Dios y no se va a morir por eso, ¿sí? Cualquiera puede buscar a Dios y no le va a pasar más que cosas hermosas, cosas bellas, ¿sí? Entonces, este es el cambio interesante a partir de Jesús empezamos a vivir
bajo la gracia, y ahora cualquiera puede establecer una relación personal con Dios. Entonces, eso es lo más interesante y esa es la conclusión de todo esto que estamos hablando como antecedentes. La pregunta interesante es, ¿cómo voy a tener una relación personal con Dios? ¿Cómo logro tener una relación personal con Dios? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hay? ¿Hay alguna forma de llegar a relacionarme, a establecer esta RPD? Bueno, al parecer, sí. Tenemos nosotros, entonces, algo que nos va a servir. Precisamente, la base y de lo que vamos a partir para lograr eso es ver lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Aquí nos va a dar la clave para lograr llegar a tener esa relación personal con Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se podría resumir? No quiero leer todo el Nuevo Testamento, no tengo ahorita tiempo. Podrían decirme qué es lo más importante, cómo puedo llegar a tener una relación personal con Dios. Eso vamos a tratarlo en el siguiente capítulo. ¿Sí? Cómo tener una relación personal con Dios. ¿Cómo tener una relación personal con Dios? Esa es la pregunta más interesante. Habíamos mencionado que en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que podríamos hablar de hace 4000 años, ¿verdad? Estamos hablando del Antiguo Testamento. La relación personal con Dios era muy difícil, era como muy selecta, como que los profetas, como que solo cierta gente podía llegar a tener una relación personal con Dios. Y a partir del año 0, marcado por Jesús, de Jesús en adelante, aquí estamos, 2021, ya estamos, a partir de Jesús, ¿verdad?, en adelante, ya cualquiera puede tener una relación personal con Dios, cualquiera. Ya no es una gran diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Quiere decir que algo pasó para que eso sucediera. Algunos autores, me gusta la forma en que lo representan, pareciera que estuviera así. Este es aquí el hombre, aquí está el hombre, ¿verdad? Y acá está Dios. Entonces, era muy difícil en el Antiguo Testamento, pero a partir de que viene Cristo, Cristo viene a ser como la forma de conectarnos con Él. Esto es Cristo, ¿sí? A partir de Jesús, permite, ¿verdad?, que exista un camino directo de el hombre con Dios. Cualquiera ahora puede, a través de Cristo, llegar a Dios, tener una relación personal con Dios. Esto es una parte bien interesante. ¿Cómo podemos tener una relación personal con Dios? Pues vamos a basarnos en lo que está escrito. Esta es nuestra guía, el Nuevo Testamento. Vamos a basarnos en el Nuevo Testamento para ver cómo podemos entonces cualquiera tener una relación personal con Dios. Jesucristo nos dice que Jesús nos habla palabras que son claves. Nos habla del camino, nos habla de la verdad, nos habla de la vida, nos habla de el agua, ¿verdad? Nos habla que en la casa de su Padre hay muchas moradas, no pocas, sino habla de muchas moradas. Nos empieza a revelar muchas cosas, pero hay cosas que son claves, ¿sí? Como que son claves y nos habla de una parte que se llama el Consolador. Estas partes que son claves, ¿verdad?,
Nos habla muchas cosas, Jesús. Pero hay que buscar cuáles son las claves, cuáles son las que me sirven para tener una relación personal con Dios. Jesucristo dice que nos habla también del templo, pero un templo diferente. Ya no nos habla del templo que tenían los judíos, el templo sagrado, sino nos habla del templo, ese lugar donde puede morar Dios. Entonces Dios puede estar en un templo, y ese templo que puede estar Dios, ¿cuál puede ser? El templo viene a ser algo bien interesante. Dice, el cuerpo puede ser el cuerpo, el templo. Ah, caray, ¿cuál cuerpo? Pues resulta que el cuerpo puede ser tu cuerpo, puede ser mi cuerpo, puede ser cualquier cuerpo, ¿sí? Cualquiera, aquí hay una clave bien interesante, cualquiera se puede convertir en templo. Tiene que ser el cuerpo especial, alto, grandote, tener tales medidas, no, dice cualquiera, ¿sí? Acuérdense que a veces el templo, tiene que medir tanto, es esto, y ser grande, lleno de oro, nada. Cualquiera que tenga cuerpo se puede convertir en un templo. Oye, pero si le falta una pierna, no tiene dos brazos, no importa. Cualquiera, aquí la palabra es clave. Cualquiera, pero cualquiera que, cualquiera que cumpla con ciertas condiciones. Hay ciertas condiciones. Una de las condiciones es conocer. ¿Conocer qué? Pues las palabras de ¿quién? De Cristo. ¿Cómo las voy a conocer si Cristo no está conmigo? A través de el Nuevo Testamento. Ahí está la clave. El Nuevo Testamento me va a permitir conocer las palabras de Cristo. Bueno, entonces me pongo a leer los Evangelios, el Nuevo Testamento, y empiezo a aprenderme las palabras. Ya me sé las palabras, ya me sé que Cristo, todo esto que dice, que es el camino, que es la verdad, que es el agua viva, etcétera, ya me lo sé, ya me lo aprendí. Pero no de memoria, no se trata aquí de memorizar. Se trata de conocer para aplicar, de conocer, tener el conocimiento para llevar. Este es lo primero, ya conocí, que ya cumpliste el primer requisito. Ahora, el segundo requisito, llevarlo a la vida cotidiana, a tu vida diaria, a tu vivir el día. Es la vida diaria. ¿Con qué? Con las palabras de Cristo. Si alguien me ofendió, si alguien me lastimó, ¿qué dice Cristo? Si alguien me golpeó, ¿qué dice Cristo? Si alguien me hizo esto, me humilló, ¿qué dice Cristo? Si tengo problemas o si tengo éxitos, ¿qué dice Cristo? Si estoy de fiesta, ¿qué dice Cristo? Si estoy de gozo, ¿qué dice Cristo? Si sufro, ¿qué dice Cristo? Si gozo, ¿qué dice Cristo? Si ya sé las palabras, ya sé lo que dijo, y que dijo, benditos aquellos que bla, 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 benditos, dichosos aquellos que en mi nombre son insultados. Hay muchas cosas que dice Cristo, ya las conozco, ahora vivir el día a día. Ahí está la parte tal vez más difícil. Es más fácil conocer que hacer. Entonces, aquí es el saber y aquí es el hacer. Y esta es la parte más difícil, porque hay muchos que saben, pero no hacen. Y eso fue algo que criticó mucho Jesucristo a los sacerdotes de su época. Les dice, ustedes saben, pero no hacen ni la mitad, ni la cuarta parte de lo que dicen.
¿sí? Que no nos vaya a decir Cristo igual a nosotros. Ustedes saben, pero no hacen. Conoces, pero no hacen. Y entonces nos va a decir que somos unos hipócritas, unos falsos, porque teniendo el conocimiento no lo aplicamos. Entonces hay que saber y hacer. Esta es la clave más difícil. Entonces, en proporción, vamos a decir, el primer escalón es saber. Vamos a suponer que es. Y el segundo escalón es hacer. Entonces, ya tenemos dos escalones bien importantes. El primer escalón y el segundo escalón. El tercer escalón, ya sé, ya hago, ya lo empiezo a hacer. Ahora voy a entrar en oración. Orar. Orar y a veces ayunar. Ese es el tercer escalón, la oración. Esto es saber hacer orar, pero resulta que hay muchas cosas que me estorban. Resulta que no puedo perdonar, no puedo cumplir el paso 2 porque esa persona me ha hecho mucho daño, o no, simplemente no puedo hacer. Algo está fallando. Hay cosas, bueno, hay algo que tenemos que, dentro de esto, que se llama arrepentimiento. Hay que limpiarnos. Pero nos tenemos que limpiar todos los días. Así como nos bañamos, hay que limpiarnos. Entonces, ¿cómo se limpia uno? Pues resulta que nos ensuciamos continuamente. La limpieza no es una sola vez y ya. La limpieza es también todos los días. Es diario, en el día limpiar. ¿Cómo me limpio? Pues una de las formas es arrepentirse, caer de rodillas, pedir perdón por los pecados cometidos por este día, por estos momentos, por la soberbia, por el orgullo, por tantos pecados que tenemos, que es tan difícil. Antes yo me creía limpio y cuán equivocado estaba, porque nunca he estado limpio. Y todos los días hay que limpiarnos, ¿sí? Porque es peligroso incluso creerse limpio. Hay personas que eran como yo, que creían que porque no han matado, porque no han robado, que porque están limpios. No es cierto. La limpieza es mucho más profunda. Hay que limpiarnos profundamente. Hay que estar limpios para estar acercándonos, para tener esa relación personal con Dios. Y aquí incluye, en la limpieza, incluye mucho el arrepentimiento. El arrepentirnos de corazón, el pedirle a Dios, que Él conoce nuestro corazón, que nos lo limpie, lo lave, quite, lo restaure, le quite todo lo que nos permite acercarnos a Él. Entonces, si nosotros conocemos la palabra de Dios, la llevamos a la práctica, oramos, ayunamos y nos limpiamos, ¿sí? Todos los días buscamos hacer esto, ¿verdad? Entonces tenemos el camino para tener una relación personal con Dios. Y lo pongo así porque vamos a ir subiendo y porque no es sencillo. Pero una vez que tenemos una relación personal con Dios, la vida empieza a cambiar. Tu conexión empieza a cambiar porque empiezas a tener conexión de tu espíritu con el Espíritu de Dios. Otra forma también que ayuda, por si no lo saben, de limpiarnos, cómo limpiarnos, también ayuda mucho el ayuno. El ayuno nos permite limpiarnos físicamente, interiormente, y también, acuérdense, estamos hablando de la limpieza espiritual. La parte que estamos nosotros trabajando mucho es la gran parte desconocida de nosotros, que es lo espiritual. En la parte física, haz ejercicio, haz deporte, aliméntate sanamente, ya. Todo el mundo conoce la parte del cuerpo, cómo mantenerlo bien, el cuerpo. Pero casi nadie sabe de la parte espiritual, ¿verdad?
cómo mantenerla sana, cómo mantenerla bien, cómo mantenerla limpia. El arrepentimiento, la oración, el ayuno y el hacer las cosas de Cristo es lo mejor, es que nos ayuda a fortalecer nuestro espíritu y a hacer crecer nuestra área espiritual para que nosotros nos acerquemos cada vez más y más a Dios. Entonces recordamos que somos cuerpo, somos mente y somos espíritu. Y nuestro espíritu es la que se va a conectar, la parte espiritual es la que va a tener la relación personal con Dios. No es propiamente el cuerpo, que es lo que nosotros vemos, conocemos, no es la mente, los sentimientos, los pensamientos, lo que está aquí, de aquí pasa acá y de aquí pasa acá. Si yo tengo pensamientos positivos, pasan a mi espíritu y me ayudan acá. Y los pensamientos negativos, la ira, el enojo, la venganza, todo esto me reduce, me disminuye. Entonces, si quiero, tengo que sumar, tengo que pensar en sumar a través del amor, a través de la bondad, a través del perdón. Restar, odio, venganza, ira, etcétera. ¿Qué quieres hacer? ¿Sumar o restar? Para acá hay que sumar. Si quieres tener una relación personal con Dios, tienes que aprender a quitar la ira, el odio, la venganza, el rencor, todo eso que está estorbando, está ensuciando esta parte y no te deja. Puedes hacer estas aparentemente, pero esta y esta están íntimamente ligadas y no vas a poder hacer si no, si no te limpias. Para poder hacer, porque entonces no lo harías de corazón, estarías siendo hipócrita. Y no queremos que Jesucristo nos llame hipócritas. Queremos nosotros tener una relación personal con Dios y por eso Dios nos manda. Aquí nos podemos conectar con Dios a través de su Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios lo abarca todo, lo llena todo, lo cubre todo. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es el consolador que nos habló Jesús, lo que nos va a ayudar a tener esa relación personal con Dios. Aquí está entonces cómo podemos llegar a fortalecer y empezar a tener una relación personal con Dios. El hombre está aquí y quiere llegar aquí, y quiere estar donde está Dios. Hay que hacer la escalera para llegar. ¿Dónde está la escalera? Hay que aprender de Cristo. Esta escalera es Cristo. Hay que hacer las cosas, hay que orar, ayunar, hay que limpiarnos y hay que estar. Entonces el hombre llega a tener una relación personal con Dios. Cualquiera que haga esto lo puede llegar a hacer, cualquiera. No tienes que ser especial, no tienes que estar sano, no tienes que estar lleno de cualidades, no tienes que ser un experto, no tienes que ser un sabio, tienes que ser una persona sencilla, humilde, que busque de corazón a Dios. Y entonces aquí vemos por qué Jesús dice: yo soy el camino. Todos los escalones están fundamentados en Cristo. Por eso Él es Jesús, es el camino. Jesús es la verdad y Jesús es la vida. ¿Quieres vivir de verdad? No puedes decir que has vivido ni que estás viviendo si no tienes una relación personal con Dios. Vive, te invito a que analices todo esto y a que lo llevemos a la práctica. Todos. Ninguno está limpio, todos necesitamos luchar día a día para lograr esto. Bien, entonces repasemos. En conclusión, para tener una relación personal con Dios necesitamos primero saber. Entonces, saber, conocer, estudiar, ¿pero qué? Pues estudiar lo que dice Jesús. ¿Dónde lo vamos a sacar? Del Nuevo Testamento. Entonces, tenemos nuestro Nuevo Testamento
y de ahí empezamos a saber. Ya tenemos el primer escalón. El siguiente escalón, una vez que sabemos, vamos a empezar a pedir, ¿verdad? Vamos a empezar a entrar en oración, orar y ayunar. Orar y ayunar nos van a formar el segundo escalón. Ya aprendí, ya me estoy empezando, le pido a Dios, oro, clamo, etcétera, ¿sí? Pero hay otra parte importante, ¿sí? El siguiente escalón va a ser, vamos a hacer el otro escalón que va a consistir en limpiarnos, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos vamos a limpiar? Arrepentirnos. Todos los días tenemos que arrepentirnos, todos los días tenemos que pedir perdón y perdonar. Esto va a consistir en limpiarnos. La limpieza se hace diario te bañas, diario tenemos que limpiarnos, ¿verdad? Todo esto pues es enriquecerlo en el día a día. Nos arrepentimos, nos limpiamos, pedimos perdón por nuestros pecados, ¿verdad? Con un corazón sincero, contrito. Y el último escalón, el cuarto escalón, es uno de los más difíciles, es el que dice guardar su palabra. Guardar su palabra es llevar a la práctica. O sea, sería hacer. O sea, en el día a día, diario, hay que hacer que, pues lo que aprendimos, lo que pedimos y lo que nos limpiamos y llevar a la práctica. De esta manera tenemos los 4 escalones que son muy importantes, ¿sí? Tal vez en ese orden sería la dificultad. El aprender, el leer, pues sí, cualquiera, pero hay que aprender para aplicar, no nada más para saber, tener un conocimiento, sino nada más nos quedamos aquí. Entonces, nuestra relación personal con Dios, nosotros estamos aquí, el hombre, y queremos llegar aquí con Dios. Queremos tener una relación personal. Entonces, tenemos que saber, orar, limpiarnos y llevar a la práctica. Si nada más hacemos 2, nada más nos quedamos aquí en este escalón y no hacemos el siguiente ni el siguiente, pues no vamos a aprender a tener una relación personal con Dios. Necesitamos entonces, en esa escalera está apoyarnos, porque muchos de esos pasos no los vamos a poder dar si no nos apoyamos en quién, pues en el único camino que hay, en Cristo. Cristo debe ser el fundamento de todo esto. Cristo es el camino que nos lleva, ¿verdad?, a la relación personal con Dios. Esta es la conclusión. A través de Cristo vamos a llegar, vamos a tener y vamos a vivir diario. No vivir a veces, vivir diario ¿con qué? Con una RPD, con una relación personal con Dios, ¿sí? Eso es la meta, y esto al final de nuestros días, entonces podríamos, si en la tierra desde aquí empezamos a relacionarnos con Él, cuanto mayor será nuestra relación cuando ya no estemos aquí, sino estemos al nivel espiritual. Recordemos que nosotros somos un cuerpo, una mente y un espíritu, y que Dios, pues Dios lo es todo, entonces nuestro espíritu se va a conectar con Dios, y el camino que tenemos para todo esto es que la parte espiritual de Dios entre en contacto con la nuestra,
a partir de lo que le conocemos como el Espíritu Santo. Entonces, en todo esto también tenemos la ayuda de el Espíritu Santo, el Consolador, que estará con ustedes hasta el fin de los tiempos. Estará con nosotros todo aquel que lo busque, cualquier persona. No necesita ser santa, no necesita tener una vida, no importa. Tú te puedes limpiar, Dios te puede lavar y perdonar. En esta etapa, no importa lo que hayas hecho, así hayas sido un asesino, así hayas sido de lo peor, tú puedes llegar a limpiarte y establecer una relación con Dios. Recordemos a Pablo, que él llegó a matar incluso cristianos, a ser un asesino, pero él se limpió y vivió con una relación personal con Dios. Y no nada más Pablo, sino Pedro, sino Juan, sino, y te puedo nombrar Isaac Newton, Leibniz, te puedo mencionar miles de incluso científicos, Einstein, en fin, llegan a descubrir el camino para llegar a conectarse y a tener una relación personal con Dios.